Bueno, mi nombre es Guillermo Silva. Eh, Empecé a lidiar residuos en 1977, más por un interés eh, agronómico, por un interés eh, sanitario, por la defensa del reciclador orgánico. Me parece injusto que se pueda promover un ambientalismo que pueda abusar de los trabajadores. Y me resolví buscar una alternativa que permitiera que el trabajador también pueda disfrutar, el reciclador orgánico también pueda disfrutar de su trabajo. No fue una tarea fácil, fue una tarea de más de 10 años encontrarla, y la empecé a promover en 1997, 20 años después del primer encuentro con los residuos podridos. El conflicto más frecuente con la basura es que le tenemos fastidio, y es un fastidio infundado en la basura, porque el problema no es la basura orgánica, sino el mal manejo de la basura orgánica. Eso es lo que nos tiene prevenidos. Entonces, haber encontrado que la gente con la paca digestora, puede haber gente feliz lidiando su basura, es el máximo logro que se ha encontrado con este proceso. Y es cambiar la pudrición de residuos por la fermentación de residuos. La humanidad lleva 10.000 años bloqueando la pudrición de alimentos. Es hora de que aprovechemos esa tecnología maravillosa, esos 10.000 años de experiencia, para manejar también la basura orgánica y no dejarla pudrir. Entonces, ver una comunidad que puede disfrutar su basura es una experiencia muy distinta a la que hemos tenido tradicionalmente. Es un reciclaje saludable. Esto es una foto en Barranca Bermeja. El bosque es siempre un ambiente agradable, y uno de los regalos más grandes que nos hizo Raquel Carson con su defensa ambiental fue lograr un nuevo derecho humano que se llama el derecho al ambiente sano, como el que se disfruta en un bosque. ¿Qué hace el bosque con su basura que sigue oliendo delicioso? Indudablemente no la pudre. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechamos el bosque como nuestro gran maestro? Es el gran maestro del reciclaje. Nos falta, hay 10.000 estudios del bosque, del comportamiento del bosque, pero no ha habido un interés por el reciclaje real del bosque. Entonces, la paca trata en lo más profundo de su funcionamiento de emular lo que el bosque hace: fermentar residuos, cubriendo todos los residuos de todo tipo, vegetales y cárnicos, con hojarasca. Una cosa muy sencilla. La paca no es un invento, la gente cree que es un invento, que eso se debería patentar. No, es un desarrollo, es una comprensión del bosque, no solamente mía, sino de los agricultores tradicionales. Y les voy a mostrar que los agricultores ancestrales tradicionales tienen aportes muy grandes alrededor de esto, que los teníamos olvidados. El bosque es lo máximo a lo que ha llegado la evolución de la naturaleza. Creemos que es el hombre. No, no es el hombre. Nosotros somos un bicho más. El coronavirus nos está mostrando que somos un bicho más insignificante, que un virus puede ser más potente que nosotros. Pero el bosque, lo más importante del reciclaje del bosque es que convierte el gas carbónico en alimentos. Todo lo que comemos, animal y vegetal, es gas carbónico reciclado por el bosque. ¿Cómo se puede llamar contaminación al gas carbónico? Es estúpido. Toda la ciencia que está hablando de la contaminación por gas carbónico está miando fuera del tiesto. Es el gas más importante de la vida.
es el controlador de la temperatura de la Tierra. La Tierra se hizo vivible por el gas carbónico, por la comida que los bosques producen con gas carbónico, por los materiales. Y una vez que hay basura o residuos, los puede convertir otra vez en gas carbónico. Eso se llama el ciclo del carbón. Reciclar es conectarse con el ciclo del carbón. No es recoger basura, es conectarse con el ciclo de carbón. Entonces, esto es una bella imagen de una empresa brasileña que nos muestra que todo en la naturaleza es cíclico. Adelante. Sí. Este es el gran aporte de nuestros agricultores ancestrales del mundo entero. Se llama la pila estática es sencillamente una pila de residuos de huerta, de residuos de cocina y hojarasca del monte. ¿Cuál era la diferencia de la finca de nuestros abuelos a las fincas actuales? Que todas las fincas tenían un poquito de bosque. Entonces, fuera de tener huerta, fuera de tener residuos de cocina, se tenía hojarasca del monte. Ahora ya no tenemos montes en las fincas, pero tenemos arboledas en las ciudades que nos prestan un servicio semejante. Entonces esto fue un aprendizaje sabio de los agricultores antiguos y un olvido muy grave y muy triste de la agricultura moderna. Hojarasca es un material clave para descomponer toda clase de residuos orgánicos, vegetales y cárnicos. Bueno, de esta forma es que se entregan de nuevo los nutrientes a la tierra en estos ciclos en los que tú nos estás comentando. Entonces es Exacto, como que la naturaleza funciona de una manera perfecta y nosotros tenemos es que dejar que ella haga su trabajo. exacto, es conectarnos con los ciclos naturales en vez de pretender reemplazarlos. O sea, hay muchas propuestas de reciclaje orgánico en las que queremos hacer el trabajo que hacen cientos de bichos del bosque. Dejémoslos trabajar, trabajan gratis. ¿Por qué tanto afán en querer reemplazar el trabajo que hace un bicho cuando nosotros no lo sabemos hacer y ellos sí lo saben hacer? Ujú. Y por eso hay toda esa diversidad también de recicladores. Exacto. En cualquier proceso hay más de 200, 300 clases de bacterias, 200, 300 clases de hongos y muchas clases de artrópodos y de insectos. Bien, esto también viene con lo que habla Fukuoka de hacer el mínimo esfuerzo en, Claro, claro. Fukuoka defiende que no hay que acosar la naturaleza, hay que integrarse a su ciclo natural. bien. Él ni siquiera labra, Fukuoka ni siquiera labra el suelo, es labranza, no es ni siquiera labranza mínima, es labranza cero. Esto es una práctica hermosa de los agricultores ecológicos y ancestrales de Europa, que es sencillamente apilar un poquito más ordenado que nuestra pila desordenada en un espacio más reducido. Es prácticamente una canastilla para recoger residuos. Yo conocí esta práctica en Envigado, Antioquia, a una profesora de jardín infantil que se llama Carolina Evans. Ella tenía un jardín infantil y una huerta orgánica y ahí tenía un corralito semejante a esto. Pero yo estaba en bachillerato y todavía no tenía interés ninguno ni en la ecología ni en los residuos, entonces no le presté atención. Pero en el 86 me encontré esta frase magistral de John Jacobs que dice, la pila de basura de yarda cúbica produce el mejor abono orgánico. Y yo ya llevaba rato peleando con mis pilas mayores de 1 metro cúbico, porque superar el metro cúbico es producir podredumbre,
Entonces dije, este cliente sabe de este asunto. John Jabons tiene un libro muy interesante que se llama French Intensive Gardening, agricultura intensiva francesa. Es un agricultor orgánico de California. Tiene muchos libros de agricultura orgánica muy interesantes. Hay que consultar. ¿Y qué diferencia? Este proceso no es pisando. En este proceso no hay pisando. Cuando yo entendí la propuesta de Jabons, traté de pisar en este sistema, pues este sistema se desbarata. Entonces poco a poco llegué al cajón que ahora uso. Pero esta es la mamá de la paca. Entonces, en la paca están integrados la pila estática de nuestros agricultores, que en Antioquia se llamaba basuriar la huerta, y el corralito de residuos de los agricultores europeos. O sea, nuestros agricultores habían comprendido el bosque mejor que lo comprenden nuestros científicos del agro ahora, que no han podido conectar agricultura con bosque. Es muy triste. Bien, perfecto. Y pues es un reflejo de la manera en la que estamos tratando nuestros residuos. Exacto. Y es el preámbulo de la paca. Bueno, entonces aquí está el siguiente. La otra práctica interesante de tiempo atrás es la industria el trabajo de fermentar comidas. Vino y cerveza son las bebidas potables más antiguas de la humanidad. En la Biblia se le achaca el origen del vino a Noé, pero Noé es un cuento reciclado por los judíos, de un cuento caldeo en el que las mujeres guardan vino, guardan uvas y se les fermentan y creen que eso las va a intoxicar, y de todas maneras hay una que se lo toma y se pega una borrachera fantástica. Entonces descubren la fermentación del vino hace más de 5.000 años. Esta imagen es una imagen egipcia de 3.000 años antes de Cristo y muestra la prensada de uvas y las ánforas en que se almacenaba el vino. La prensada de las uvas es el origen de la prensada de la paca. Entonces, en Europa, para hacer una fiesta de vendimia hay que esperar la cosecha de uvas. Con basura orgánica podemos hacer una fiesta de vendimia cada semana. Perfecto, y eso es lo que está empezando a pasar. Y eso es lo que está haciendo ahora en muchos parques. Exacto. Entonces es una vendimia sin uvas, pero con fiesta. Bien. Guillermo, si quieres, expliquémosle un poco a las personas que no conocen el proceso de la paca, hacer ese clic de los sistemas aeróbicos y de los sistemas anaeróbicos. Listo. La descomposición orgánica tiene dos caminos. Si oxigenamos los residuos o la basura, se pudre y producen gases tóxicos. Si les reducimos oxígeno, se pueden fermentar. La fermentación produce alcohol y vinagre, cosas limpias. Si estuviera en un envase completamente sellado, podría llegar a producir metano. Y de hecho hay unos digestores de materia orgánica, sobre todo de estiércoles, en los que se produce metano y funciona como un gas combustible, como el propano, que se ha usado en cocinas mucho tiempo. Pero en el caso de la paca, la fermentación se interrumpe en la fase acética. Ácido acético es equivalente o es vinagre. Entonces, la primera fase de la fermentación produce alcohol. La paca produce alcohol durante la primera semana y desinfecta los residuos. Y tenemos una mosquita alcohólica reconocida, no alcohólica anónima, se llama la mosca de la chicha. Llega y nos indica que está fermentando. Es un indicador de que el proceso va bien.
y no hay mal olor, el alcohol no huele mal y se sale al aire y no contamina. Después, durante 3 semanas, la paca produce vinagre, se evapora y no contamina. Al evaporarse esta cantidad de líquidos, no hay lixiviados y al evaporarse el vinagre, no hay con qué hacer metano. La paca no produce metano. Alguna vez alguien prohibió la hechura de pacas que porque el metano las iba a estallar. No, paca no tiene cómo estallarse. O sea, es unas fantasías que se inventa alguna gente. Entonces, no se alcanza a producir metano. Y si acaso se produjera algo de metano, es en la fase final de la paca, cuando ya está completamente cubierta de vegetación natural, a veces espontánea, que puede neutralizar ese metano al querer salir. O sea, hay bacterias que pueden transformar el metano en alimento para plantas. Entonces, eso hace de la paca digestora un proceso completamente sano, completamente limpio, completamente ecológico. Perfecto. Y ahí entran en acción también los recicladores. Claro. Entonces, es poder reducir el trabajo de dispendioso de, manejo de orgánicos por un trabajo limpio y festivo. Y que el resto del trabajo lo hagan los descomponedores naturales, los recicladores naturales, que son los que operan en el bosque, pero que pueden colonizar dentro de cualquier ciudad, porque muchos son voladores. Bacterias y hongos hay en todo el aire. Por limpio que sea el aire de cualquier sitio, tiene bacterias y hongos. Ese cuento de que se quiere ahora que con el encierro controlar la propagación de un virus es un cuento pendejo. Eso no lo controla. El que se va a enfermar se enferma por falta de cuidado de sí mismo, por mala alimentación, por muchas otras cosas. Bien, perfecto. Entonces, si entendemos, yo siento que todos estos ejercicios son unos ejercicios importantes de cambio de mentalidad. Claro. Y que a través de ese ejercicio empezamos a entender cosas tan sencillas como que lo que produce que la basura se pudra es la oxidación. Entonces ya entendemos, por ejemplo, cómo tenemos que guardar nuestros residuos. Entonces nuestros residuos los tenemos que guardar con la menor cantidad de aire posible. Claro. Desde que se generan hay que tenerlos en un envase bien tapado, completamente tapado. Entonces, que si hay que refrigerarlos, no hay necesidad de refrigerarlos. Con almacenarlos con el mínimo de aire, tampoco es sin aire, con el mínimo de aire se pueden almacenar hasta por una semana. Y en el fin de semana sacarle a una paca en un parque si no se tiene un patio o un antejardín. Si se tiene un patio o un antejardín, se puede hacer la paca en la casa. Bien, perfecto. Entonces, por eso también estos procesos de compostaje en los que se utiliza el volteo generan este tipo de olores y todas estas externalidades que son negativas al proceso. Exacto. El afán del volteo ha sido querer ganar tiempo, pero ganar tiempo a costa de perder salud no tiene sentido. O sea, es un cambio a pérdida. Lo que pasa es que ningún técnico voltea residuos. Le encarga ese trabajo, el trabajo a un trabajador. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales ambientales carentes de ética, carentes de respeto por la gente. Al trabajador hay que respetarlo. Hacer volteo es nocivo si yo se lo pongo a hacer a otro para que tenga que respirar la contaminación o sufrir la contaminación. Pero si yo lo quiero hacer, es libertad de hacerlo y de soportar la contaminación que eso produce. O sea,
la bondad o la maldad de un proceso es relativa. El que quiera voltear residuos y chuparse la contaminación está en la libertad de hacerlo. No se lo ponga a hacer a nadie. Lo más frecuente con la basura es que sea una podredumbre. Y la podredumbre no es un problema ambiental, es un problema de salud. Estamos atentando contra la salud de la gente. Y los malos olores son gases tóxicos. Las moscas y las cucarachas cargan enfermedades. Entonces, ¿cómo podemos considerar que eso es un problema ambiental? Un problema ambiental es un tornado, un huracán, eso es un problema ambiental. Pero dejar basura botada es una indisciplina social que genera problemas de salud. El Banco Mundial nos recuerda que el objetivo de la gestión de residuos es la salud. El objetivo de la paca digestora es la salud. Entonces, lo importante de aplicar una tecnología limpia no es sencillamente producir abono, como es la idea de que estamos manejando residuos, va a ser abono. Abono es uno de los productos, pero el producto más importante es un ambiente saludable y un ambiente festivo y un ambiente limpio y un ambiente comunitario. O sea, muchas cosas más fuera de abono orgánico. La paca necesita aireación para controlar temperatura. Entonces, enterrarla es confinarla a aumentar el confinamiento con riesgo de generar metano y recalentamiento y pérdida de nitrógeno. El recalentamiento hace evaporar el nitrógeno, entonces no es ventajoso, es mejor tenerlo al aire. Toda la descomposición del bosque se hace en superficie. ¿De dónde queremos hacer que eso sea en enterrado? No se necesita, es mejor en superficie. Es una paca digestora, es un bloque de basura entre 50 y 500 kilos, máximo es 1 metro cúbico y descontamina con un proceso que en química se conoce como fermentación alcohólica sólida. ¿Por qué alcohólica sólida? Pues para contrastar la fermentación del vino, que es fermentar un líquido, pero aquí se está fermentando todo un bloque de materia. 500 kilos es media tonelada de material. En otro proceso muy semejante a la paca es el ensilaje de forrajes, un alimento para animales, y se hace también prensado para promover fermentación, y lo prensan con máquinas y solamente logran 250 kilos de pasto o de forraje por metro cúbico. Aquí con proceso artesanal, prensado a manos y pies, hemos logrado 500 kilos por metro cúbico, o sea, el doble de lo que prensa una máquina. Y me preguntan que si no era mejor con máquina. No es mejor con máquina, hace menos. Un profesor aquí de una universidad hizo una máquina y para operar la máquina se necesitan 3 trabajadores. Para operar un moldecito de paca digestora se necesita una persona. La aparente inconveniencia de la paca es que el proceso se debe dejar 6 meses. No porque no haya abono antes, puede haber abono desde los 3, desde los 4 meses, pero lo importante de dejar el proceso 6 meses es que madure completamente el abono y que se descontamine de bacterias patógenas, porque es que hay cantidad de bacterias patógenas que son importantes en el reciclaje. Una de ellas es E. coli. Entonces, E. coli llega en el primer mes a la paca y opera hasta el 4.º mes. Entonces, hay que esperar que el control biológico natural lo elimine. Y entre el 5.º y el 6.º mes se produce esa eliminación del E. coli. Entonces,
tener un abono, pero con riesgo de contaminación por manipulación, es mejor dejarlo quieto. Y eso es el proceso natural. Estamos muy enloquecidos con los afanes. Y mire en lo que quedaron tantos afanes de desarrollo. Estamos aquí ahora bloqueados por un bicho que es más potente que toda la ciencia del mundo. Entonces, lo mismo, los recicladores naturales son más potentes que nosotros. Dejémoslos actuar. Una paca de 1 metro cúbico necesita 1 metro cuadrado de espacio ocupado y medio metro de espacio de ventilación. O sea, con que haya 10 centímetros, 10, 15 centímetros alrededor de la paca para que circule aire, es suficiente. O sea, si se hacen pacas de metro cúbico, no se debe hacer otra pegada a ella. Si se hacen de 30 centímetros, sí se pueden pegar una al lado de otra y formar inclusive eras de cultivo con pacas. ¿Y qué se puede echar adentro? Vegetales y cárnicos crudos y cocidos y estiércol de toda clase de animales, de mascotas, de tigres, de leones, de elefantes, de lo que sea, de gente. Pero si se hace en un parque público, llevar el papel higiénico, los estiércoles humanos, pues es incómodo para el resto de la gente, entonces no lo hagamos en el parque público. Pero si lo puede hacer en su solar, hágalo en su solar o en su finca. Hay algo importante y es las personas que están haciendo o que de pronto dicen, bueno, en mi solar, pero mi solar es todo en tableta, no tengo tierra. Arránquele un pedacito de tableta. Exacto. Entonces, ¿por qué la paca necesita tener tierra? Porque la tierra tiene bacterias y hongos importantes para conectarse. La paca necesita conectarse con el suelo que tiene hongos y bacterias. Y el concreto no los tiene. Me hablabas de que hay, creo que es la mosca la que me decías que hace un proceso en la tierra. Bueno, hay una mosca que llega la primera semana, se llama mosca soldado, y que sale antes del mes, necesita salir a completar su ciclo en el suelo. Y entonces si sale dentro de una losa de concreto, ¿qué hace? ¿Qué conflicto? Entonces, que esto se llenó de bichos, que esto es un problema. No, es que la paca es para hacer sobre suelo natural, a la intemperie, que le llueva. Es parte de conectarnos con el ciclo natural, con el ciclo natural. Bueno, perfecto. Bueno, hay muchas preguntas. Digamos que yo veo otra cosa de lo que hablábamos es cómo se utiliza el abono. Después de que la paca ya se transforma en abono, ¿cómo se utiliza ese abono? Si, por ejemplo, en la paca se colocaron lo del gato, o sea, los excrementos de los animales. Si el proceso se dejó 6 meses, no es problema que se haya echado, pero si se saca antes de los 6 meses, no garantizo que no tenga patógenos, los va a tener. Hay que esperar el ciclo de 6 meses, hay que dejar el afán. Listo, perfecto. Pero en las pacas hemos echado aún cadáveres de mascotas. Aún cadáveres de mascotas, sí, y se vuelven tierra fértil perfectamente. Listo. Entonces ese es el proceso, lo mismo que hablamos, natural, en el que la naturaleza funciona y nosotros lo que estamos haciendo es que dejando que la naturaleza haga su trabajo. Exacto, es entregarle el material a la naturaleza, que ella lo recicle. Listo. Bueno, hay muchas preguntas más. Por ejemplo, si tú sabes cómo afecta la altura a una paca. O sea, si se hace una altura a 3.000 metros sobre el nivel del mar y a 0 metros sobre el nivel del mar. La hemos hecho a 0 metros en el Golfo de Urabá, a 1.500 en Medellín, a 500 en el Valle del Cauca antioqueño
y a 2.800 en Tunja, y en todas partes funciona igual. Funciona igual. La paca tiene, el metro cúbico genera su clima propio. Arranca en 35 grados con compactar. En una semana está por alrededor de los 50 grados. Puede que un día llegue a 60 y al 12º día baja otra vez a 35, 40. Y esa fase de 35, 40 dura 2 meses y es la fase de incubación de todos los bichos que van a reciclar ese material. Entonces, lo importante de la paca no es la fase más caliente, sino la fase de incubación de bichos. Aquí tenemos una pregunta precisamente sobre los bichos. Nos dice alguien de Cali que que allá hay caracoles africanos y hormigas que, digamos, no tienen el control suficiente de otras especies, entonces se consideran invasoras, ¿no? Abundan en Cali. Ellos preguntan, ¿pueden ingresar a la paca este tipo de invasores y alojarse y alimentarse de ella? Sobre la biodiversidad de la paca. O sea, si hay caracoles en el área, es posible que lleguen a la paca, pero ellas no se meten dentro de la paca, van a estar por encima. Entonces, puede servir es como un sistema de control. Ahí las pueden capturar y destruir. No son un factor de Problemático. para la paca, pero la paca es materia orgánica, ellos están buscando materia orgánica, entonces es muy posible que lleguen, pero ahí se pueden capturar. Y precisamente es en estos espacios donde se desarrolla la biodiversidad del suelo. Claro. Entonces, así como llegan los que pueden ser invasores en un lugar, también se están desarrollando los otros que pueden hacer control. Es más, es posible que la paca genere el mismo control biológico de esos bichos. Sí, que esa es como la idea, precisamente generar eso otro que controla el problema que se ha generado por unas circunstancias que, por ejemplo, es el mal uso, la mala disposición de los residuos orgánicos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una persona que acaba de preguntar sobre los ratones. Entonces, si tú nos cuentas. No hemos encontrado ratones en pacas nunca. En 20 años, 25 años no ha habido ratones nunca en pacas. Hay una prevención con mucha gente con la aschiza, porque uno de los trabajadores de los insectos trabajadores en la paca es chiza, y que la chiza es un problema en cultivos. La chiza es un problema en cultivos donde no hay hojarasca. Nuestros abuelos cultivaron siempre basureando la huerta, es decir, que hubiera hojarasca dentro de la huerta, y nunca tuvieron problema con la chiza, con el morrongo, con el mojojoy. Vino la agricultura química, promovió el suelo limpio y estos bichitos se volvieron plaga. O sea, si no, ellos son recicladores. Si no encuentran material para reciclar, se comen el cultivo. Entonces, la paca manejada dentro de cultivos es un cultivo trampa para las larvas de cucarrones. Listo. Bueno, hay muchas más preguntas. Por ejemplo, si solo se puede hacer una paca con residuos de mascota. No. Hay que mezclarla con residuos de cocina y con residuos de jardín. Digamos que puede ser hasta, una paca son 500 kilos, póngale que podrían ser 100, 120 kilos de residuos de mascotas. Aquí hay otra cosa de la que hablábamos la vez pasada en una de las pacas, y era que pensábamos que el material de la hojarasca con el que se recubre la paca, con el que se hace el sellamiento para que tenga ese sello del aire, tiene que ser todo seco.
el material de cobertura puede ser seco o verde, no importa. Es más, es bueno que haya de ambos, seco y verde. Y lo otro que hablábamos era sobre si se podían en algún momento poner lombrices. O sea, agregarle a la paca lombrices, porque hay algunas personas que hacen lombricultura y quieren y sienten que no pueden utilizar las lombrices porque dicen, no, la paca se cierra y está sellada. Se podrían agregar lombrices, pero hay que esperar al segundo mes, porque los 2 primeros meses está con temperaturas por encima de 35 grados, que son muy calientes para las lombrices. Las lombrices llegan naturalmente a la paca cuando están en una zona verde, llegan naturalmente a los 2 meses. Entonces sería eso. Bueno. Esto es la prueba de que una paca no es un material recalentado. Si la paca estuviera recalentada, ese niño se estaría cocinando. O sea, un niño no se puede subir a una pila de abono de volteo. ¿No? Uno no se puede arrimar a una pila de abono de volteo porque es recalentada. Y lo que los promotores del volteo de residuos no quieren entender es que están perdiendo el nitrógeno. En el volteo de residuos se pierde hasta el 60% del nitrógeno de la materia orgánica. Es una cosa tonta el tratamiento que se hace con el volteo de residuos. En cambio, en la fermentación no hay esa pérdida. Y ese nitrógeno que se pierde por recalentamiento sale como amoníaco y en los ojos del personal que esté trabajando con eso se vuelve ácido nítrico y disuelve el ojo. ¿Qué clase de trabajo le estamos dando a una persona a la que la estamos jodiendo de los ojos? O sea, eso es absolutamente inhumano. Entonces, la fermentación descompone materia orgánica, produce gas carbónico, que es parte del ciclo natural, no es contaminante, produce hidrógeno que podríamos aprovechar si aprendiéramos a hacer carros con nitrógeno, menos amoníaco y poco calor. Precisamente el recalentar los residuos o dejarlos recalentar libera el nitrógeno como amoníaco y es perderlo como fertilizante. O sea, no tiene sentido voltear residuos, pero desafortunadamente la propuesta de volteo de residuos encontró publicidad muy grande y todas las universidades lo adoptaron, lo creyeron como buenos creyentes. O sea, la mayoría de las universidades del mundo no son centros de investigación, sino copiadores de propuestas sin mirarlas siquiera. El volteo de residuos no se ha mirado en función de investigación real. Es más una mala tradición que otra cosa. Perfecto. Y yo creo que también se ha confundido un poco que, pues, que el compostaje es la única manera en la que se puede hacer esa transformación de los residuos. La aparente ventaja de este proceso del volteo de residuos es que el abono sale rápido, pero a costa de la tortura de mucha gente. Yo creo que eso es inhumano. Tenemos que hacer un ambientalismo humanista. Entonces, la paca digestora es un reactor biológico con control autónomo de temperatura. ¿Cuál es el control? El metro cúbico de residuos. Ese es el control. Ese es el control. Gracias, Guillermo. Y hay otra cosa que quería agregar a ese respecto, y es que en los compostajes normalmente no se pueden agregar cierto tipo de residuos orgánicos. Exacto. Que no eche cítricos porque la acidez es un problema, que no eche cárnicos porque son putrescibles, que no, son poca comprensión de los procesos de descomposición. La naturaleza, el bosque descompone toda clase de residuos con sanidad,
Si no le quieren creer a la paca, créanle al bosque nativo, que la paca está fundamentada en el bosque nativo. No, no es un invento, es una copia del bosque nativo, una copia. Si quieres continuamos, hay más preguntas, pero yo creo que ya más o menos todas las preguntas que han hecho se han ido respondiendo en la medida que se ha ido hablando sobre los temas. Podemos pasar a otra. Bueno, esto es un muestreo muy interesante que hicieron unos estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín. Es un muestreo de temperaturas y de oxígeno. Las líneas azules son temperaturas. Miren que solamente un día estuvo cercano a 60 grados. Un día. La propuesta del volteo promueve superar los 60 grados, que para matar las bacterias patógenas. En la paca las bacterias patógenas se matan por control biológico, no por quemarlas. El compostaje es un proceso de la Inquisición, quemar a los bichos, quemar a los cristianos. Entonces, en la paca no hay excesos de temperatura y adentro puede estar a 60 y la paca afuera nunca está a más de 25 grados. Entonces, sentarse encima de ella no es problema aunque adentro esté caliente. Y la oxigenación es el factor, el limitar la oxigenación por debajo del 15% es lo que permite la fermentación, el proceso de fermentación. Y aunque osciló mucho, mire que varias veces estuvo en oxígeno cero. El cuarto día, el sexto día, el noveno día, el 14º día. Eso es lo que permite la fermentación alcohólica. ¿Que cómo sé yo que produce alcohol? Porque huele a alcohol. Pero nuestros académicos como que no conocen el alcohol, son tan sanos que ni el alcohol conocen. Y el mejor indicador de alcohol es la mosca drosófila, mosca de la chicha, que empieza a aparecer al segundo día hasta el 8º día, si acaso. Es una mosca pequeñita que no molesta en las casas y que completa su ciclo en residuos alcohólicos. Bien, bueno, perfecto. Yo creo que hay mucha comprensión sobre, ya se ha explicado lo suficientemente claro cuáles son las diferencias entre la fermentación y la pudrición. Listo. Hay una persona que pregunta si la paca, bueno, digamos que normalmente lo que se hacen son mingas en las que se llevan los residuos de varios de los vecinos y vamos todos pisando y haciendo el proceso. Sí. Alguien pregunta que si se puede ir llenando paulatinamente, entonces como hasta qué tiempo se puede llenar paulatinamente y ya después ya. Sí, la paca sea para llenarla en un día o para llenarla en un mes, hay que hacerla por capas de material de jardín, más que capas, nidos para asegurar que al echar los residuos de cocina, el molde que se usa al exterior no es sino un auxiliar de prensado, se debe quitar lo más pronto posible. Entonces, si se hace por capas, aunque se sube un poquito para promover ventilación por debajo del molde y se sigue echando una vez por semana, puede ser. Bien. Bien. ¿Hasta qué tiempo? Y más de un mes, yo diría que al mes es bueno ya quitar el cajón, así no se tenga el metro de altura. Bueno, y en una tanda, la tanda mínima para una paca de metro por metro es 10 kilos, pero se pueden echar de una vez 40 kilos. Se cubre con hojarasca, se prensa, se echan otros 40 kilos, o sea, si uno tiene
6 tandas de 40 kilos, hace una paca en un día, en 2 horas. Y Bien. no la hace en un mes, no es problema. Bueno, perfecto. Eso como que nos va aterrizando un poco, pero, y yo siento que también como la paca es un ejercicio comunitario, entonces es como que también nos permitamos abrir esos espacios comunitarios, tejer esos espacios comunitarios en las que más o menos no vamos a saber muy bien cuánto va a llegar ni quiénes van a llegar, pues nos podemos organizar claramente para saber quiénes van a llegar, pero no sabemos muy bien cuánto residuo llega. Y en el momento de hacer la paca, de ya encontrarnos, digamos, en este tiempo lo estamos haciendo por turnos con los vecinos, eh, nos damos cuenta de la cantidad de material que hay, ¿sí? Sí, Entonces ahí ya eh, nos disponemos para hacer el trabajo pues, con la hojarasca eh, y enseñar también a los que llegan a conocer el proceso, porque eso siempre pasa en las pacas. sí. Siempre hay quien se pregunte que no sabe y ve a alguien por ahí pisando y dice, venga, ¿qué es lo que están haciendo? A mí me interesa ese tipo de cosas. Y así es como Ah, nos vamos nutriendo. claro, ¿no? Eso es lo más importante de este proceso, que es provocativo. Eh, y lo otro es, que me hizo recordar usted ahora, es hay que acopiar hojarasca a veces con tiempo, porque si llegan muchos residuos y no hay hojarasca, entonces es un encarte. Sí. Los del barrio Armenia, que los saludo, pues si hay algunos aquí conectados seguramente, ellos hablan de llevar, si llevas 1 kilo de residuos orgánicos, lleva 1 kilo de hojarasca. Exacto, exacto. Entonces, sí, y por ejemplo, en los que están en las ciudades se darán cuenta que la fábrica Lime, que es la que recoge los residuos de podas y de hojarasca, ellos colocan una vez a la semana más o menos, o una vez cada 15 días, unas bolsitas donde solo hay hojarasca. Cualquiera, en cualquier momento puede recogerlas, almacenarlas en su casa, ellos los llevan, esas bolsitas las llevan al jardín botánico en el caso de Bogotá, ¿sí? Y con eso se hacen procesos. Pero nosotros también podemos eh, apropiarnos de ese recurso que es de todos Claro, y darle el uso que nosotros queremos que se le dé. Entonces, así nosotros vamos decidiendo también cómo se tratan nuestros residuos orgánicos, porque el problema que tenemos con los residuos, con los rellenos sanitarios, lo están viviendo las personas que están cerca a los rellenos y que están viendo la calidad de vida muy deteriorada, muy deteriorada. eso. No solo por muchas cosas. Entonces, pues también saludar también, esta mañana hubo un encuentro paquero, entonces saludar también a todos los paqueros de todos los territorios que están haciendo una labor de empezar a replicar este tipo de práctica para que en cada uno de los lugares donde estamos, donde vivimos, donde tenemos a los vecinos, pues empiecen a hacer estas pacas para ya hacernos cargo del problema y no írselo a poner a alguien más, que es lo que está pasando en este momento. Bueno, una inquietud muy frecuente aquí con la gente que quiere empezar un proceso de estos es si se le pide permiso a la autoridad para usar pacas en los parques. La autoridad no ha querido entender este proceso, entonces no autoriza. Esto sencillamente hay que hacerlo, hay que hacerlo. En algunos parques, a veces algunos vecinos dan guerra, llaman la policía, pero a veces en algunas partes hay que suspender una paca o un día, pero después se puede volver y algunos policías entienden y participan. Entonces es cuestión de hacerlo. Esto necesita que se haga por encima de las autoridades. Es en la medida en que mucha gente lo haga, la autoridad lo va a tener que aceptar.
pero esperar que ellos lo acepten es querer pedirle peras al olmo. Nuestros gobernantes son bruticos, es carajada con ellos. Bueno, y se trata precisamente de que las comunidades se empoderen, o sea, de que las personas que están en los territorios que quieren hacer este tipo de prácticas hagan el ejercicio y se pongan a la tarea de empezar a armar grupos entre las personas de su barrio que resuenan con esta clase de propuestas para empezar ellos a hacer este tipo de trabajos. Ya después de que se arma la primera paca y todos los vecinos ven cómo es, que eso no genera olores, que se parece a una materita porque de arriba se le pueden sembrar cosas, se empiezan a dar cuenta de que eso no es un problema, sino es una solución. Esto fue un estudio de la facultad, de estudiantes de la Facultad de Salud Pública en Medellín, y el diagnóstico después de 5 meses de estudio fue: la paca demostró niveles no detectables de amoníaco, metano y sulfuro de hidrógeno. Amoníaco se produce por recalentamiento de la paca, del material. La paca no se recalienta, no produce amoníaco. Metano se produce por acumulación de vinagre o de ácido acético. La paca evapora el alcohol y evapora el ácido acético, no queda con qué hacer metano. Y sulfuro de hidrógeno se produce por exceso de agua. Sulfuro de hidrógeno es el olor de huevos podridos. Es muy tóxico, tremendamente tóxico. Y se produce por exceso de agua. El prensado del material orgánico evita el exceso de agua. La humedad típica de la paca oscila entre el 30 y el 60%, y para producir sulfuro de hidrógeno necesita llegar al 70% de humedad. Nunca la paca lo alcanza, aunque le llueva 2 días seguidos. ¿Por qué? Porque el estar prensado no se chupa toda la lluvia y evapora cantidad de esa agua que le llega. Entonces, no hay problema con que esté al sol y al agua. La paca es a prueba de intemperie. Y alguien también nos preguntaba que si se necesitaba rociarle agüita y... Cerca de Medellín tenemos unos municipios como Bello y Copacabana, que son un poco más secos que Medellín. Allá hemos tenido que incorporar 1 litro de agua cuando pase un mes sin lluvia. 1 litro por semana. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Pero no es en términos generales, la lluvia tiene bastante regularidad en todo el territorio. En otros sitios, aunque sea bastante la lluvia, como es en el Chocó, tampoco es problema. La paca no tiene problema con la lluvia. Listo, sí, no tiene ningún inconveniente. Aquí tenía una preguntita, bueno, sobre los que no han hecho nunca una paca, pues están hasta ahora entendiendo. Entonces nos pregunta alguien que cuál es la proporción de hojarasca y que cuál es la proporción de residuo orgánico. Ya lo hablamos. 50-50. La proporción 50-50 o 1-1, como lo quieran considerar. Los colegios son el entorno perfecto para trabajar estas propuestas, pero ¿quién convence a un rector de que esto vale la pena? No conozco el sistema. Hemos ensayado a llevar esto a algunos colegios y el obstáculo es rectores. Residuos de pescado, hay que incorporar yo diría que hasta 100, 120 kilos de cárnicos se pueden procesar, más ya es demasiado. Por 500 kilos. Buenísimo. O sea, entonces, de lo que va en el interior, que son 250, la mitad de cárnicos y la mitad de residuos de cocina o de estiércoles. Buenísimo.
conoce alguna experiencia de paca allá en Canadá? Pues tuve una visita de unos muchachos que estaban en Canadá, los tuve aquí en Medellín, pero no he tenido razón de si lograron hacer pacas. Pero una sobrina mía hizo pacas cerca de Boston. Y una de las preocupaciones de la gente de allá es que si en el invierno el invierno pueda bloquear el desarrollo de la paca. Yo creo que lo puede retardar, pero no creo que anule el proceso. Así que sencillamente hay que hacer el ensayo, que las ensayen. El método de aprender haciendo. Sí, en Tunja tenemos temperaturas a veces menores de 0 y no han tenido problemas las pacas en Tunja. Vale, profe, muchas gracias. Y yo tengo otra pregunta y es, ¿qué tan recomendables son las pacas que son solamente de residuos como el papel higiénico, los residuos de las arenaderas de los gatos, de perro? Lo mismo que te decía con los residuos cárnicos, que no sea más de 120 kilos de eso. Se necesitan también residuos de cocina. Es mejor mezclado, no solamente eso. Pero no hay que ponerse a mezclar un residuo con otro. Echas una tanda de estiércol, sí. lo cubres, echas una tanda de cocina, la cubres, una tanda de estiércol, la cubres. O sea, puede ser no hay que ponerse a paliar un residuo con otro. Vale, gracias. Estos estudiantes muestrearon 5.000 bichos en la paca de 78 géneros. 78 géneros entre recicladores y controladores de población. Entonces, el tener controladores de población es el mejor indicador de que es un ecosistema saludable. La paca en sí se opera como un ecosistema saludable. Entonces, esa diversidad de recicladores es la garantía de que el proceso es sano, es ecológico, es saludable, es adecuado. O sea, pretender hacer algo mejor que lo que la naturaleza sabe hacer, sencillamente es una pedancia de nuestra racionalidad. Dejémonos de creernos tan autosuficientes y aceptemos que en la naturaleza hay bichos que trabajan mejor que nosotros. Entonces, y que no cobran sueldo. Entonces, ¿por qué no les damos trabajo? Es parte de la riqueza de nuestra diversidad. Aprovechemos esa diversidad. Aprovechemos esa diversidad. Aquí está el molde. Miren que el molde es una cosa muy sencilla. Y es aquí aparentemente ya está lleno, pero no es sino subir los 5 centímetros y caben otros 30 kilos y sube otros 5 centímetros y caben otros 3. Cada 20 centímetros son 100 kilos. Cada 20 centímetros de la paca son 100 kilos. Entonces, se puede interrumpir a cualquier altura. Si lo que se quiere es cultivarlas lo más pronto posible, se pueden dejar a 30 o 40 centímetros de altura y hacer otra enseguida y otra enseguida y de una vez conformar eras. Y ahí sí, excavar 5 centímetros antes de hacer la paca para tener un poquito de suelo para echarle encima. Para echarle encima sencillamente. Porque para arrancar a cultivar sí hay que cultivar sobre suelo, pero puede ser un poquito. Un bulto de tierra que se eche encima de una paca de 1 metro por 1 metro es suficiente para cultivar muchas hortalizas durante 3 meses iniciales. Y una vez que esto se empieza a descomponer, ya ahí se pueden cultivar muchísimas más. Entonces, ya a los bichos les gusta el material fermentado más que podrido. El material podrido es especial gusto de mosca, 78 clases de bichos o posiblemente muchos más que tengamos por inventariar.
Preguntarte, no sé si mientras yo no estaba hablaron sobre la posibilidad de hacer camas y hacer eras con las pacas. Lo que tú me decías de camas Eh, calientes. Ajá. una de las sistemas de cultivo se llama camas calientes y precisamente se hace descomponiendo materia orgánica. Entonces, esto es equivalente a una cama caliente. Entonces, si lo que se quiere es organizar eras como tal, se hace la siguiente paca y esas sí se pueden pegar unas a otras, porque el hecho de que es 30 centímetros, el calentamiento va a ser muy inferior al de una placa de metro cúbico. Entonces, no es problema pegarlas. Y de una vez se conforman las eras sin tener que picar el terreno. Se saca un poquito de tierra para echar encima de la era. Aquí en el barrio Belén de Medellín teníamos una huerta comunal en un lote del municipio y desde el 2010 hasta el año pasado funcionó como una escuela de pacas y el año pasado el premio que nos dio el municipio fue cerrarnos la huerta. Yes. Son muy colaboradores. Entonces ahora lo estamos haciendo en parques. Preguntaban específicamente por el proceso, sobre cómo hacer la paca, como que las personas que no están familiarizadas, entonces se sienten un poco desubicadas en el proceso, ¿sí? Bueno, aquí les podemos explicar con esta foto. Miren que contra las tablas hay hojarasca verde y seca. No es problema que haya material verde y seco revuelto. Y al centro, los desperdicios de cocina o los estiércoles o los residuos cárnicos, como nos comentaba ahora Verónica de Uruguay, que tienen unos desperdicios de pescados, se pueden echar ahí y se cubre con más hojarasca y primero se asienta con un palín o con un palo. Es mucho mejor que un pisón pesado. Un pisón pesado es peligroso, es fácil, genera accidentes. Y después de tener eso un poco asentado, se acaba de asentar con los pies. Y el indicador de que eso esté bien prensado es que el molde se pueda empezar a subir o que suba solo. Cuando uno empieza a prensar, muchas veces el molde empieza a subir solo. Entonces, eso es el indicador de que eso está bien prensado. No necesita un indicador electrónico, ni digital, no necesita un aparato para medir compactación. Sencillamente, la prensa es automática, la prensa de residuos. Entonces, sencillamente cubrir. Esto es tecnología gato, tape la mierda. Tape la mierda. Entonces miren que uno de los encartes del manejo de residuos son las bolsas. Cargar residuos en bolsas se rompen fácil, arman regueros, se pudren mucho los residuos dentro de bolsas, sacarlos a veces da una guerra y a veces dentro de la bolsa hay otras bolsas con residuos. Es muy importante trabajar los residuos en canecas de tapa hermética, que faciliten el trabajo, que hagan el trabajo amable. Tenemos que humanizar el manejo de residuos, humanizarlo. Es la manera de hacer esto. Integrarnos a la naturaleza, cubrir y... Miren como una prensita de 30, 40 centímetros, a medida que se va llenando, va subiendo. Mire esta, María Andrea Otero, una paquera de Gachantibá en Boyacá, parece volando sobre su jardín y sencillamente está prensando paca. Entonces, con un palo, no se necesita más. Esto es alta tecnología, tecnología de punta. Tecnología de punta.
esta experiencia fue muy interesante con estiércol de cerdos, cero olores. Esto era con molde de metro cúbico, pero trabajando con molde de metro cúbico es difícil de entrar, difícil de salir, y él sube. Entonces, cuando entendí que él subía, entendí que no necesitaba molde de metro cúbico, que con 40 centímetros de molde se puede operar perfectamente. Y lo importante de este trabajo es que sea sano y ético para los trabajadores. Más, hay muchas consideraciones para los residuos, para los estiércoles, hay muy pocas consideraciones con los trabajadores. El oficio de la paca es dignificar el reciclaje orgánico. Yo empecé esa campaña 25 años antes que Naciones Unidas, pero Naciones Unidas sacó una frase muy bonita: los pueblos de la tierra nos comprometemos a generar trabajo digno. Yo creo que eso es muy importante y es algo que los volteadores de residuos no han querido aprender, que necesitamos proteger, respetar el trabajador. Esto es respeto al trabajador. Esta es una experiencia muy interesante. Son trabajadores de un relleno sanitario de Argelia, Antioquia, que le mostraron a su jefe, un ingeniero, que había otras maneras de manejar los residuos. Algunos de ellos habían visto la experiencia de Pacas en Telemedellín, que nos hizo un video muy bonito sobre las pacas, y le dijeron, hay formas más limpias que el volteo de residuos, que con el volteo se les pegaba la podredumbre al cuerpo y los echaron de las familias. Usted se imagina lo que es que a uno lo echen de la familia porque el trabajo lo tiene hediondo. Eso es lo más humillante que puede haber pasado. Y este ingeniero, que se llama Camilo Sánchez, fue comprensivo con la incomodidad de los trabajadores y empezaron a hacer pacas y ahora tienen un relleno sanitario sin moscas y sin gallinazos, algo que no tiene nadie. Y fuera de eso tienen cosecha en las pacas. ¿Qué más le pedimos al mundo? Trabajadores felices. O sea, comida en el relleno sanitario y trabajadores felices. ¿Cuál es el indicador de eficiencia? No me digan que es kilos de abono o kilos de gases de invernadero atrapados. Felicidad de los trabajadores es el mejor indicador de un manejo sano, de un ambiente sano en un relleno sanitario. Esto es municipio de Argelia, Antioquia. Entonces, aquí estamos ahí en el barrio del Alcázar, en Bogotá. Ahí ya pusimos el cajón, ya pusimos la primera la primera capa de palitos, y hicimos el primer nido de hojarasca con los residuos que encontramos en el barrio. Sí. Ah, qué bien. Aportes de todo el mundo. Sí. La gente cree que lo que tenemos, que vamos a pisar porquería. No vamos a pisar porquería. Vamos siempre a cubrirla y a pisar algo limpio. Y se van entonces haciendo capas. Es como una lasaña, se van haciendo capas, entonces los residuos, luego hojarasca, esa hojarasca se pisa, se pueden hacer bailes en la paca, cantos. Entonces por eso es tan importante también como tejido comunitario. Y ahí, sin darnos cuenta, ya vamos saliendo de todos los residuos que
pues saliendo es transformándolos y entregándolos a la tierra para que ella los transforme. Eso. La paca, en cierto modo, también es un culto a la Pachamama. Ajá. Como una ofrenda, sí. Una ofrenda, un pagamento. Un pagamento. Y ahí poco a poco entonces el cajón va subiendo. Es un proceso que puede llevar 2 horas, 3 horas. Depende también de la velocidad pues que le pongamos, pero digamos que es algo que se va dando charlado entre las personas que estamos pues con las medidas de seguridad. Quita el cajón. Quita el cajón y encima se puede sembrar. Eso. Qué bien, hermosa. El tapabocas es por el coronavirus, no por la paca. Exacto. Respecto a lo que tú cuentas de lo de la paca con el residuo de los porcinos, ahí en este caso, su merced, lo que utilizó fue únicamente el estiércol del porcino, o lo combinó con otro material, por ejemplo, también residuo de cocina, material de carbono para la relación carbono-nitrógeno. Ahí eso es importante, o se puede hacer solo con residuo de porcino y pues obviamente la poda o la hojarasca, perdón. En este sitio teníamos poca hojarasca, entonces usamos la hojarasca siempre para el exterior. Y el residuo porcino era muy lindo, entonces tocó densificarlo con acerrín, de manera de que nos dejara prensar. Echábamos primero el estiércol así muy lindo y le echábamos acerrín hasta que se dejara prensar. Una vez que se dejaba prensar, hacíamos otro nido con hojarasca, otra tanda de estiércol muy líquido, muy pastoso, acerrín, hasta que se dejara prensar. Y el abono que salió fue excelente, pero después de los 6 meses, no antes de 6 meses. Perfecto, ya eso lo tengo claro. Ya lo del aquí pues el tema del clima nos ayuda muchísimo, pero definitivamente ya está claro lo de por el tema de la sanidad. De sanidad, sí. Bueno, otra pregunta, Guillermo. ¿Tú has hecho alguna experiencia con este material de pollinaza o gallinaza, que es que pues normalmente en los compostajes convencionales sí que son lesivos cuando hacen apilamiento de ese material? Es muy complejo porque pues libera muchos malos olores, sulfídrico especialmente y amoníaco. Entonces ahí no sé si tú has hecho algún ensayo. No he tenido la oportunidad, pero la recomendación es: hay que empezar a recoger todos los residuos putrecibles en canecas. No se puede residuos putrecibles no se pueden manejar al exterior. Entonces, porque se recogen de donde se estén recogiendo a canecas, se transportan en canecas a donde se pueda hacer la paca, y de la caneca a la paca. Y manejar canecas menores de 60 kilos. Porque es que hay una caneca de 200 kilos no la mueve nadie. Eso pues para tenerla que mover con máquinas es una locura. Hay que trabajar con canecas máximo, por lo menos la puedan mover 2 personas. Hay que tener en cuenta esas cosas. Todos los residuos se pueden manejar, pero necesitamos canecas. Perfecto. Gracias, Guillermo. Con gusto. Bueno, continuamos. José tiene otra pregunta. Puedes activar el micrófono. Y les voy a cerrar un momento los micrófonos a los demás para que se escuche bien lo que dicen. Y ya les voy dando la palabra. Levanten. Acá hemos impulsado mucho la paca en los procesos de ecobarrios y en varios procesos institucionales que nos han dejado meter ahí la experiencia de la paca, y ha sido pues muy exitosa y muy bien acogida por la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias.
Yo he visto algunas fotos de ecobarrios, unas pacas muy lindas. Muchas gracias. Sí. Y la pregunta es sobre pacas con humanasa. Normalmente el tiempo pues, que se recomienda a la paca es 6 meses. Sí. ¿Qué tiempo sería más seguro para utilizar pacas con humanasa para la aplicación al huerto? Y si sabes, con todo el ecosistema saludable que se forma en la paca, al cabo de un año o más tiempo, es posible pensar en que se liberan los patógenos como el E. coli, la salmonela, pues como todos estos que hay tanto fastidio pues por las enfermedades que puede generar. E. coli hemos muestreado en paca entre el segundo y el cuarto mes, pero es mejor dejar madurar la paca hasta los 6 meses para usarla. Cuando después para cosechar la paca como tal. Pero se puede cultivar encima de ella también. O sea, si las últimas, aunque parte de la paca sea con humanasa, si la penúltima capa es de residuos de cocina y la última de tierra, se puede cultivar encima de ella también, sin ningún problema, porque E. coli es un reciclador muy importante de, de, eh, de fibra, de celulosa. Entonces, manejémoslo como reciclador y tengamos en cuenta que sí, que puede ser patógeno, pero que si le damos tiempo de que complete su proceso, el resto del proceso bacteriano lo elimina o la eliminación de las fibras de la madera que haya completa el ciclo. Entonces, en la China y en el Japón toda la agricultura se hace con humanasa. O sea, aquí es porque somos sismáticos frente a la humanasa, pero lo que hay que hacer es dejarla descomponer completamente, dejarla descomponer. Muchas gracias, Guillermo. O sea, 6 meses es más que suficiente. 6 meses es más que suficiente. Muchas gracias. Y he escuchado ahorita algo súper interesante con lo que hablabas de la paca digestora con humanasa. Sí. Y siento que es una súper herramienta para, digamos, generar bosques frutales. El frutal tiene la mayor capacidad de transformarse en arbolito y manejar esos patógenos de una forma muy saludable. Entonces, es otra forma de aplicar ahí en la paca. Se podría pensar que el orgánico de la cocina se enfoque más en la producción de huerta casera y también visualizar pacas para zonas maderables o cosas así, que dependiendo de lo que se le pone a la paca, se piensa también en cómo se genera una restauración de suelo. Claro, claro. Para acompañar la arborización, sea frutal o forestal o ornamental, no es bueno sembrar sobre la paca, sino que se siembra en suelo y se hace una paca próxima al arbolito, a 30 centímetros del arbolito, y puede ser una paca pequeña, de 50, de 60 kilos, una cosa pequeña, y inclusive se puede aprovechar como rompevientos. Uno de los azotes grandes de una plantación juvenil es viento. Entonces, si uno pone la paquita en el lado de donde viene el viento, le genera una protección al arbolito y la paca va a enraizarse hacia la paca, pero no encima de la paca. Los árboles se deben sembrar sobre el suelo. El abono orgánico siempre es superficial. En el bosque, el desarrollo del suelo orgánico es superficial. Entonces, la idea muchas veces de hacer huecos grandes y llenarlos de materia orgánica tiende a podrir más las raíces que a abonar el arbolito. Entonces, no es práctico sembrar en materia orgánica. Buenas tardes para todos. Yo estoy haciendo la paca en un lugar donde no hay mucho material de jardín y lo que hay son, por ejemplo, el pino. Entonces, y eucalipto, por ejemplo. ¿Se podría hacer con pino y eucalipto?
Se puede hacer con pino, hemos hecho pacas con pino y eucalipto hartas. Eso no es problema. Esos son sofismas de distracción de otra gente. Es vegetación. Lo importante es que sea material de carbón, ¿sí? Sí, no, pues vegetación, sí, Vegetación. lo que sea. Y lo otro es que usted había dicho que no se podrían, o creo que no era recomendable, ubicar pacas de 1 metro cúbico cercanas. ¿Por qué? Porque la paca necesita ventilación. Entonces, si va a hacer muchas pacas, puede hacerla a 10, 15 centímetros de otra en un sentido, y la otra hilera deje siquiera un corredor de 30 o 40 centímetros para poder pasar a revisar, a controlar. Eso es donde haya muchos residuos pues, por manejar. Hasta ahora la paquería más grande que hemos tenido ha sido de 100 pacas en un solo sitio, teniendo espacios de 10 centímetros entre unas y de 30 entre hileras. Entre hileras. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Esto es lo más importante de la paca. La paca ha permitido convertir la basura orgánica en un material didáctico, en un recurso didáctico. Poder jugar con la basura, que los niños puedan disfrutar la basura orgánica, es la revolución del manejo de basura. Entonces, estos son niños del barrio de La Macarena, la propuesta que maneja Natalí en Bogotá, y los niños están disfrutando la basura. Entonces, y están construyendo ambientes saludables y ciudadanos responsables. Esto es más importante que muchas cosas que se enseñan en los colegios. Nuestros colegios no enseñan responsabilidad ciudadana. La paca está haciendo eso. La siguiente. Mire esta belleza. Esta muchacha es Paola. Doña Gladys, esta es Paola Puerto. Sembrando derechos humanos. Viendo. Paola Puerto. Muchísimas gracias. Con su chiquillada, mire, sembrando ambientes sanos, sembrando derechos humanos, sembrando responsabilidad ciudadana. Eso es el parque del barrio Armenia. Ah, qué bueno, maestro. Gracias y me encantaría charlar con ella. Ya les dejé mi número de teléfono. Gracias, muchas gracias.